La respuesta metabólica al trauma es una respuesta inicial por medio del cual se pretende conservar energía sobre órganos vitales, modular el sistema inmunológico y retrasar el anabolismo. Este tipo de respuesta es activado por varios tipos de estímulos nociceptivos, por la propia lesión del tejido, por isquemia tisular y superfusión, así como por las alteraciones hemodinámicas. Los factores primarios son la hipovolemia y el dolor. La respuesta al estrés generado en pacientes con trauma se puede dividir de manera general en dos fases de respuesta, aguda y crónica. En la fase de respuesta aguda ocurre una respuesta inmediata al trauma, la cual se considera apropiada y adaptada, por medio de la intervención del sistema neuroendocrino. En la fase de respuesta crónica hay una respuesta endocrina a situaciones críticas prolongadas, denominándose maladaptadas y generándose un síndrome de desgaste sistémico. Actualmente, la mejor manera de abordar la respuesta metabólica al trauma es en la que se considera el estado hemodinámico del paciente y las consecuencias sistémicas que implican. Estas fases son conocidas como fase ebb, fase flow y fase anabólica. Fase ebb, o hipodinámica, se caracteriza por una intensa actividad simpática, condicionándose una caída del gasto cardíaco, provocando hipoperfusión tisular con disminución a la vez del transporte y consumo del oxígeno. Asimismo, disminuye la tasa metabólica de manera aguda, aumenta la glucosa sanguínea, el lactato sérico y la liberación de ácidos grasos, disminuye la temperatura corporal, se produce una resistencia periférica a la insulina, con la liberación a la vez de catecolaminas y la consecuencia vasoconstricción. Fase flow, o hiperdinámica. Tiene un tiempo de inicio promedio de 5 días posterior a la lesión. Pueden manifestarse hasta 9 meses después, mostrando a su vez dos fases específicas, aguda y de adaptación. Se caracteriza por la utilización de sustratos mixtos de hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. Se caracteriza además por mostrar un estado catabólico acentuado, con aumento del gasto energético de 1.5 a 2 veces del basal, condicionándose a la vez un mayor consumo de oxígeno y producción de CO2. Fase anabólica, o de reparación. En ella se produce la restauración tisular. Dentro de la respuesta metabólica al trauma, existen también alteraciones hormonales. Las más comunes se mencionan a continuación. Insulina. La insulina, en términos generales, es la hormona anabólica principal. En pacientes críticos con trauma se produce una resistencia periférica a la misma, condicionando con esto un incremento en la gluconeogénesis, uso excesivo de lactato, aminoácidos y sustratos de glicerol. Condiciona a la vez un incremento a la glicogenólisis hepática. Hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se ve incrementada en las primeras horas de la lesión tisular, promoviendo la lipólisis, además de degradación de proteínas y liberación de ácidos grasos, contribuyendo a un síndrome de desgaste en fases crónicas. Se conoce además un efecto antagónico sobre la insulina. Hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas se conocen como reguladoras de la actividad metabólica celular. Durante la respuesta endocrina generada por el trauma, se produce una disminución de la conversión periférica de T4 a T3. Sin embargo, la TSH se mantiene en cifras normales y no hay evidencia clínica de enfermedad tiroidea. A esto se le conoce como síndrome de enfermedad eutiroidea o síndrome de T3 baja. Estos cambios se producen entre 30 y 120 minutos posteriores a la lesión. Cortisol. Normalmente, la secreción de cortisol tiene un patrón diurno con un pico máximo a las 8 horas. En situaciones de lesión, hay un incremento de su nivel sérico a las 4 horas posteriores a la lesión. Se desencadena hipercortisolismo transitorio con un propósito de amortiguar la respuesta inflamatoria sistémica. Pero dada su condición transitoria, se produce posteriormente un descenso paulatino, desencadenando una relativa insuficiencia adrenal. Esto condiciona la secreción de catecolaminas con un estímulo directo sobre el incremento de la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica y vasoconstricción. Estimula además el sistema renina-angiotensina-aldosterona, promoviendo la retención de líquidos. Catecolaminas.
Sus principales efectos son vasodilatación arterial y aumento de la contractilidad miocárdica. Las concentraciones altas de noradrenalina y adrenalina a la vez condicionan la liberación de glucagón, favoreciendo así la gluconeogénesis, además de estimular la lipólisis y la cetogénesis hepática. Asimismo, hay consideraciones especiales. Las quemaduras menores al 40% generalmente no muestran una respuesta catabólica importante a menos que presenten sepsis. Sin embargo, las quemaduras, que son de un 40% o mayores, muestran respuestas catabólicas y alteraciones metabólicas severas, pudiendo persistir hasta por un año, teniendo en consideración que la presencia de un daño sostenido perpetúa la respuesta metabólica.